Hola, yo les voy a hablar sobre el sistema nervioso central. Este inicia desde nuestro cerebro, médula espinal y membranas, llegando casi hasta el final de la columna. Este es delicado y de tejido blando y suave, que está propenso a sufrir traumas físicos y se comienza a formar desde el inicio cuando el óvulo es fecundado. Una vez allí, en el día 18, se forma el ectodermo. Las células cambian y se pueden convertir en cualquier tipo de célula. Si la célula que se forman tiene la capacidad de convertirse en cualquier organismo, se les llama plenipotenciales. En el caso de que cada célula conserve la cualidad de convertirse en cualquier tipo de sistema del sistema nervioso, célula, en este caso, si no lo puede hacer, se les llama pluripotenciales. Para el día 21 se forma el tubo neural y se crea el encéfalo y la médula espinal. En el día 28, en el extremo, se forman 3 cámaras que tienen una comunicación entre sí, están conectadas y estas pasan a convertirse en ventrículos y tejidos. Así es que el sistema nervioso central se compone de encéfalo, médula espinal, meninges y líquido cefalorraquídeo. En el encéfalo se desarrolla la vida embrionaria. Es aquí en donde tenemos el proencéfalo, en donde se trabaja con estructuras responsables de la psicología de orden superior, la memoria, las emociones, la motivación. Como está formado por el hipocampo, se encarga de la memoria. En el mesencéfalo interviene sus centros nerviosos en las reacciones motoras, en las funciones cognitivas y visuales. En la médula espinal tenemos el tejido nervioso que se encuentra cubierto por la columna vertebral. Esto cuenta con 31 pares de nervios raquídeos que se ramifican y esto permite la entrada y salida de la información de todo el organismo. Cuenta también con una sustancia gris que tiene forma de mariposa y en la meninge esta está encargada de proteger el sistema nervioso central. Tenemos también que esta está formada por 3 capas. La capa dura madre, membrana externa y dura, que condensa las 3 membranas. Tenemos también el líquido cefalorraquídeo, que envuelve el sistema. Y este tejido se produce de manera abundante y tiene cierto parecido al plasma. En el sistema límbico, nos permite reaccionar a emociones, a instintos. Le debemos al sistema nervioso el reflejo, el control motor, el lenguaje, el sueño y las emociones, la motivación, el aprendizaje y la memoria. Muchas gracias. Buenas tardes, en este caso yo les voy a explicar lo que es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico nos dice que es el sistema que está a continuación del sistema nervioso central y esta se subdivide en aferentes y eferentes. ¿Qué son los aferentes? Son neuronas que reciben información de los sentidos somáticos, especiales y viscerales y les llevan al sistema nervioso central. Los eferentes nos explican que también son neuronas que llevan información desde el sistema nervioso central a los subsistemas nerviosos somáticos y autónomos. En este caso, también hay los nervios espinales. Estos dicen que están unidos entre la médula espinal desde la raíz, desde afuera del sistema nervioso central, transportan información al encéfalo y a la médula espinal.
Los pares craneales son unos nervios periféricos unidos directamente al encéfalo. Van al par y al sistema nervioso periférico. Están formados por 8 pares craneales. Estos, estos pares craneales tienen su función definida y estas van desde el movimiento de la cabeza, cuello, extremidades, pasan por activar sentidos del gusto, tacto y olfato. ¿Cuál incluye esa función de este sistema nervioso periférico? Conduce información motora y sensitiva al sistema nervioso central y tejidos corporales periféricos, aunque el sistema nervioso también se puede desarrollarse en sí y poder así desarrollar todos sus sentidos. Muy buenas tardes, Máster María Montserrat Mena Mejía. Mi nombre es Fanny Isabel Bastida Riera, alumna del aula C3 de Psicología en Línea. El tema que voy a exponer el día de hoy es sobre las neuronas y también sobre la sinapsis. La neurona es una célula del sistema nervioso central, o sea que posee la capacidad tanto de recibir y de decodificar información en forma de señales tanto eléctricas como químicas, transmitiéndolas también a otras células que están junto a ellas. Las neuronas están especializadas para responder tanto a los estímulos físicos y químicos de las personas. Quiere decir que van tanto de la médula espinal hasta los dedos de los pies, o sea, a cada lado de nuestro cuerpo. También existen varios tipos de neuronas, pero la que más utilizamos para representarlas, nosotros la llamamos neurona motora. Las neuronas se comunican a través de la sinapsis, o sea que están unidas las dos. La sinapsis es la unión entre una neurona y otra célula. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que es la unión de las dos se unen, o sea, la neurona y la célula, y se da lo que es la sinapsis. La sinapsis es la manera que se comunican y se organizan las neuronas. O sea, con la sinapsis, ¿qué quiere decir? Que ellas tienen esa comunicación, o sea, que les sirve tanto para comunicarse como para organizarse. Y con eso ya se nos da lo que es la sinapsis. La sinapsis ocurre en la corteza de nuestro cerebro, donde se encuentran todas las células nerviosas o también llamadas neuronas. Entonces, esto está en nuestra corteza de nuestro cerebro. Están ellas ubicadas. La velocidad con que las neuronas transportan los impulsos nerviosos varían de forma considerable, ya que pueden hacerlo aproximadamente en 122 metros por segundo, o sea que van súper rápido. Son muy rápidas las neuronas. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, mi nombre es Manuel Orlando Aymacaña Chuquella, perteneciente al tercer semestre de la carrera de Psicología en Línea de la Universidad Estatal de Milagro. En esta tarde hablaré sobre el tema de las señales que transmiten las neuronas, que son sumamente rápidas. Bueno, lo que hemos investigado en esta tarde nos dice que también las neuronas también son conocidas como células nerviosas, que son las responsables del cerebro y del sistema nervioso, las que se encargan de emitir señales, sensaciones del mundo que nos rodea. También es la que se encargan de enviar órdenes motoras a nuestros músculos y de transformar y transmitir las señales eléctricas en cada paso que demos nosotros en nuestro medio, ya sea en nuestro medio ambiente laboral, en el ambiente familiar. Entonces, lo importante de aquí es que hay que conocer bien la función del sistema nervioso, que permitirá comprender la estructura de nuestro cuerpo. Es por eso que toda acción que se realice, que ella dependerá del sistema nervioso, es la que se encarga, ya sea de recibir cualquier emoción o sensación. Estas neuronas son las encargadas de transmitir mediante información a los órganos sensoriales, la cual nos ayuda a nosotros, a nuestro cuerpo, a reaccionar mediante un estímulo o mediante algún impulso a cualquier sensación que estemos percibiendo de nuestro medio. Es por eso que también dentro de nuestro sistema nervioso y lo que investigamos, hay las interneuronas, las que conforman un sistema de comunicación interna, la que lleva el mensaje a través de nuestros neurotransmisores, llevan el mensaje hasta la siguiente neurona o célula del cuerpo, la cual han desarrollado mecanismos elaborados para generar señales eléctricas basadas sobre el flujo, basadas sobre las emociones, las sensaciones, el miedo, la felicidad. Entonces, estas sensaciones son llevadas a través de las interneuronas, las cuales mediante señales o conductores de electricidad pueden avisarnos a nuestros demás cuerpo a ver cómo puede reaccionar o cómo podemos solucionar cualquier inconveniente. Entonces, es a través de estas sensaciones o a través de estas neuronas que podemos nosotros responder a cualquier tipo de emoción que tengamos en nuestro medio que nos rodea. Entonces, esa sería mi explicación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alexia Costa, pertenezco al tercer semestre de la carrera de Psicología Online, Aula C3. Buenos días, Máster Mena, compañeros. Con respecto al tema que me toca analizar sobre si los neurotransmisores son activadores del sistema nervioso, pues a mi criterio propio considero que sí. Los neurotransmisores son aquellos que activan el sistema nervioso. Los neurotransmisores son considerados mensajeros químicos que llevan la información hacia nuestro organismo a través de un proceso que se llama sinapsis. ¿Y en qué consiste la sinapsis? La sinapsis es cuando nosotros creamos en nuestro organismo impulsos, sentimientos o emociones. La sinapsis es aquella información que transmite nuestras neuronas a través de nuestro cerebro, a través de nuestros nervios y de nuestra parte corporal para realizar diferentes acciones que normalmente los seres humanos nosotros desarrollamos, como en sentimientos podríamos decir como el enamoramiento, el enojo, la euforia, movimientos corporales como correr, brincar, saltar, hablar. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando y mis neuronas están haciendo una sinapsis que hacen que mi cerebro
se desarrolle de tal manera en que yo pueda analizar el tema como lo estoy haciendo en este momento. También puedo decir que entre los principales neurotransmisores más estudiados o conocidos podemos tener, por ejemplo, la dopamina que también nosotros la conocemos como aquella neurona o aquel neurotransmisor que está asociado mucho a la parte de los movimientos corporales y de las adicciones, como la adicción de fumar, de beber, de las drogas, la drogadicción, entre otras adicciones. También tenemos como un neurotransmisor muy conocido la acetilcolina, que es considerado un excitador o inhibidor. Este neurotransmisor tiene una vida muy corta dentro de nuestro organismo. La epinefrina, o también conocida como adrenalina, es aquella que libera las emociones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una fiesta, tenemos a tender a la tendencia a ser eufóricos y a emocionarnos, a querer bailar, saltar, brincar, gozar, gritar. Entonces se libera cierto grado de adrenalina en nuestro organismo que hace que nosotros reaccionemos de esa manera. También tenemos la norepinefrina, que es aquella que produce la lucha o la huida, en el caso de que vemos, por ejemplo, un ratón y queremos salir corriendo, o queremos matar una cucaracha. Entonces, este es el sistema de lucha o huida. También se genera en diferentes aspectos de nuestra vida. También tenemos el glutanato, que es aquel neurotransmisor que se genera a través de la glucosa de nuestro organismo. Por ejemplo, el glutanato se genera mucho en las personas que tienen problemas de diabetes. Es un modelador de información en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque la glucosa directamente se comunica en nuestro organismo a través de, por ejemplo, podríamos decir el corazón, nuestros riñones, regula ciertas funciones vitales de nuestro organismo. Por eso es que las personas diabéticas tienen muchos problemas con el exceso de glucosa en su organismo. Tenemos la serotonina. La serotonina es considerada la neurona de la activación de los sentimientos, de las emociones, como por ejemplo tenemos los sentimientos de amor. Cuando nosotros lloramos, por ejemplo, tenemos un sentimiento de tristeza. Esto se deriva a la neurona o el neurotransmisor de la serotonina. Bueno, como parte final podría decir que sí, los neurotransmisores son los activadores de nuestro sistema nervioso. De las principales, se considera que el neurotransmisor es una parte vital en el funcionamiento de nuestro organismo. Bueno, espero que mi explicación haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Fernando Muñoz. Vamos a hablar sobre los neurotransmisores. Bueno, como ya sabemos, gran parte de la comunicación que ocurre entre las neuronas del sistema nervioso se produce gracias a la liberación de diversas sustancias químicas que pueden desplazarse entre una neurona y otra en regiones especializadas se denomina sinapsis. Estas sustancias son llamadas neurotransmisores que al unirse a su respectivo receptor son capaces de llevar a cabo funciones que van desde la regulación y canales iónicos hasta procesos que involucran a diversas vías intracelulares en las neuronas. Este comportamiento tan interesante a nivel molecular, hablamos a nivel molecular, es la base de muchas de las funciones que desarrolla nuestro organismo. Bueno, entonces se decía, las neuronas y las gliales del sistema nervioso interactúan de diversas formas para la generación, almacenaje, transporte, liberación y reciclaje
de estos neurotransmisores. Cada una de estas células posee enzimas y proteínas transportadoras que transportan, especializadas en su citoplasma y en su membrana. Para este fin, y en algunos casos, pueden crear ciclos complejos que regulan la presencia y disponibilidad del neurotransmisor. Bueno, también hay que indicar que para una sustancia sea considerada neurotransmisor, debe cumplir con ciertas características. Por ejemplo, primero, debe ser sintetizada en la neurona, que eso es lo básico. Debe estar presente en el terminal sináptica. Debe ser liberado por el potencial de acción que se generó en la neurona. Y cuarto, debe existir el receptor específico para la sustancia en la neurona con la que se establece el contacto o sinapsis. Y bueno, quinto, debe ser retirada de la sinapsis a través de mecanismos de recaptura o enzimáticos, para así terminar con su función. El número de neurotransmisores en la actualidad continúa aumentando, estimando la existencia de más de 100. Y existen diversas clasificaciones para describirlos basados en diferentes criterios. Por ejemplo, se puede dividir en neurotransmisores excitadores, inhibidores y otros. Según su efecto. Según su efecto en la neurona. Empleando también lo que es el tamaño de las sustancias, que pueden ser neurotransmisores de molécula pequeña y de molécula grande, y entre otros. Y de acuerdo a su estructura, hasta 7 clases diferentes. Y en categoría química, como aminoácidos, como aminas también, como péptidos y otros más. Bueno, otra clasificación que se los puede dividir o se los divide son neurotransmisores clásicos, péptidos y otros. Muchas gracias. Excelente noche. Bueno, compañero, continuando con nuestro tema de exposición, soy el estudiante Cabrera Burgos Hernán Alexander, estudiante de la carrera de Psicología Paralelo C3, grupo número 1. En este momento les voy a hablar sobre qué transmite la médula espinal desde y hacia el encéfalo y qué tiene que ver con los reflejos. Antes les voy a hablar un poco sobre qué es el encéfalo. Para tener un poco más de conocimiento, es la parte del sistema nervioso central de los vertebrados, ubicada dentro del cráneo. Es el centro de control de movimiento, sueño, hambre y temperatura, y de todas las necesidades básicas y complementarias. Una parte importante es la médula espinal, porque se relacionan para transmitir la información entre el encéfalo y la periferia. Por ende, existen muchos reflejos que son generados por la misma médula espinal. Asimismo, transmite información sensitiva sobre el tacto, la posición, el dolor y la temperatura, desde el cuerpo hacia la médula espinal. El sistema nervioso incluye el encéfalo y una compleja red de nervios. Este sistema envía mensajes desde el encéfalo hacia el cuerpo y viceversa. El encéfalo es el que controla las funciones del cuerpo. La médula espinal se extiende desde el cerebro hacia abajo, a través de la espalda y en su interior. Este contiene nervios que son como filamentos que se ramifican hacia los demás órganos del cuerpo. El sistema nervioso, a través de las neuronas, funciona de manera coordinada para crear una red de comunicación. Cabe destacar que existen neuronas sensoriales. Estas son las encargadas de enviar información al encéfalo desde los ojos, oídos, nariz y la lengua. Y entre otras, tenemos lo que son las neuronas motoras. Estas son las que envían mensajes desde el encéfalo al resto del cuerpo, para que los músculos se muevan. Esto para determinar cómo pensamos, movemos y sentimos. También controlan el cuerpo y recuerdan tales funciones básicas como lo es la respiración, la digestión y los latidos del corazón. Es así, compañeros, muchas gracias. Esta fue mi intervención.
Y a continuación el compañero profundizará más acerca del tema. Buenas noches, mi nombre es Sofía Amador. Estoy en el tercer semestre del paralelo C3. El tema que voy a abordar el día de hoy es las señales que transmiten la médula espinal desde y hacia el encéfalo, que son las funciones del reflejo. El cerebro tiene el control de la mayor parte del funcionamiento de nuestro cuerpo, tales como las emociones, el caminar, el habla, el pensamiento, el movimiento. La médula espinal conecta el cerebro con los diferentes nervios de nuestro cuerpo. El cerebro, en cambio, envía el mensaje al resto de nuestro cuerpo y es donde actúan, en este caso, los reflejos neuronales o craneales. Los nervios espinales son los encargados de transmitir el impulso nervioso desde y hacia la médula espinal a través de dos raíces nerviosas, la raíz motora y la raíz sensitiva. La raíz motora, que se encuentra localizada en la parte anterior, es la encargada de transmitir el movimiento. Y la raíz sensitiva, que está localizada en la parte posterior, es la raíz encargada de transmitir la parte sensitiva para el tacto, para el dolor, para la temperatura. Los reflejos son respuestas involuntarias a un estímulo. Por ponerles un ejemplo, es decir, si yo estoy cerca de la cocina y me estoy quemando, inmediatamente mi mano va a retirarse de la estufa o de la cocina porque es un acto reflejo inmediato, rápido, porque mi cerebro está conectado con mis nervios, en la cual la información que estoy recibiendo es que me estoy quemando. Entonces, por eso es algo inmediato, el reflejo que está actuando en mi cuerpo, ¿no? Porque es según la sensación que estoy teniendo. Para el arco reflejo se implica con tres secciones. El sector, en este caso, aferente, el sector integrador y el sector eferente. Cuando uno tiene un reflejo es súper rápido, es inmediato. Son reflejos y respuestas rápidas que tenemos. Y como mínimo intervienen un receptor, una neurona sensitiva, una neurona motora, una o unas neuronas intercalares y un eferente o efector. Muchas gracias. El encéfalo es un órgano blando y gelatinoso. Su desarrollo se da desde el inicio de nuestra vida embrionaria. Está formado por millones de células vivas y su peso aproximado es de 1.400 gramos. Al ser un órgano blando, este se encuentra protegido por los huesos craneales. El encéfalo es el encargado de controlar todas las funciones, siendo el cerebro la parte más grande del encéfalo y la encargada de controlar los pensamientos, el aprendizaje, la resolución de problemas, el habla, la escritura y los movimientos involuntarios. Es decir, gracias al cerebro podemos pensar, podemos aprender y memorizar y podemos resolver problemas. Gracias al trabajo del encéfalo podemos escribir, podemos realizar movimientos involuntarios. El encéfalo conecta percepciones con los pensamientos complejos, ya que direcciona la información y la procesa mediante el lóbulo frontal ubicado en la parte trasera de la frente de la persona. Este se encarga de planificar, de imaginar y de tomar decisiones, mientras que la corteza cerebral, conocida también como materia gris, es la encargada de receptar la información que el ser humano recibe a través de los sentidos, a través del medio ambiente. Es la encargada de procesar el pensamiento, de razonar, de memorizar,
en diversas áreas y en diversas afectaciones, desde la capacidad lingüística, la percepción, la interpretación y la abstracción, y otras funciones mentales y cognitivas. Todas dependen de la materia gris. Las conexiones entre sus neuronas, es decir, es aquí donde se generan los pensamientos intelectuales más complejos. Según Edgar Morin, en su teoría del pensamiento complejo, este integra todos los elementos que puedan aportar orden, claridad, distinción, precisión en el conocimiento y rechaza todas aquellas consecuencias que mutilen, reduzcan o que puedan producir una simplificación. Es decir, cada elemento se encuentra en constante interacción con otros elementos del sistema. Gracias a los múltiples estudios, hoy en día sabemos que la materia gris es justamente la porción del sistema nervioso que permite el surgimiento de modelos de pensamientos complejos, creativos y abstractos en la humanidad. De modo que no es suficiente tener un cerebro de mayor volumen para poseer la inteligencia humana, sino que se requiere de un cerebro con abundante materia gris para ello. ¿A qué se refiere? El encéfalo conecta percepciones con la memoria y las emociones. El sistema nervioso no está limitado a simplemente ser un transmisor de señales nerviosas. Esto lo podemos notar en las ocasiones en que percibimos un olor que nos trae recuerdos de algún momento de nuestra infancia o de algún momento que forma parte de nuestro pasado. Pero por medio de ese olor nosotros podemos recordarlo. Esto se debe al sistema límbico, el cual está conformado por dos anillos apareados en el encéfalo, y el mismo está compuesto por las siguientes partes: el hipocampo, la amígdala, el giro singular y el giro dental, aparte también de otros tractos y estructuras. El sistema límbico también participa de otras funciones o niveles de actividad de nuestro sistema nervioso, como cualquier otro segmento del encéfalo. De manera particular, ayuda en el procesamiento de los recuerdos y el olfato. También controla una considerable variedad de emociones. Por ejemplo, el aroma que se puede expedir en un puesto de fritada, ¿no? Podría hacernos que llegáramos a salivar. También puede significar esto un llamado adelantado a la cena, y esto nos puede hacer sentir de varias maneras. Puede ser hacernos sentir alegres, apesadumbrados o de pronto nostálgicos. Todas estas sensaciones, ¿no? El cerebro humano produce, interpreta e integra las emociones. Y un dato interesante es que de las más de 800.000 millones de neuronas que tenemos, no todas tienen que ver con los procesos emotivos. No todas tienen que ver con estos procesos, pero muchas de ellas sí. El cerebro posee mecanismos para iniciar, comprender, categorizar, memorizar y atender a una emoción. Entonces, las emociones son fundamentales en la vida de cada uno de los seres humanos y nos ayudan a percibir detonantes para actuar de manera inmediata ante un estímulo
también nos ayudan a amplificar la memoria, modifican el estado de alerta y producen conductas para estimular la atención y la comprensión social de nuestro estado de ánimo.